¿Alguna vez has sentido que conoces un lugar en el que nunca has estado? ¿O has encontrado a alguien por primera vez y has sentido que lo conoces desde hace siglos? Estas experiencias podrían ser simples coincidencias o señales de algo mucho más grande. La idea de la reencarnación ha fascinado a la humanidad durante milenios y está presente en tradiciones espirituales como el hinduismo, el budismo e incluso algunas corrientes filosóficas occidentales. Pero, ¿hay alguna base real para esta creencia? ¿Qué sucede cuando la ciencia se encuentra con testimonios inexplicables de personas, especialmente niños, que parecen recordar vidas pasadas con detalles sorprendentes? Hoy, exploraremos el impacto de la reencarnación en la psicología moderna, analizando investigaciones científicas, relatos asombrosos y las profundas implicaciones que este fenómeno tiene sobre la mente humana. Si alguna vez te has preguntado qué sucede después de la muerte, quédate hasta el final, porque este viaje podría cambiar tu percepción de la vida para siempre. El inicio de las investigaciones científicas sobre la reencarnación. Durante siglos, la reencarnación fue vista solo como una cuestión de fe. Sin embargo, en el siglo XX, un psiquiatra decidió investigar este fenómeno de manera científica. Su nombre era Ian Stevenson, un investigador de la Universidad de Virginia que pasó décadas estudiando casos de niños que afirmaban recordar vidas anteriores. Stevenson documentó más de 3.000 casos en todo el mundo, comparando los relatos de los niños con registros históricos. Algunos describían lugares donde nunca habían estado, mencionaban nombres de personas reales e incluso detallaban la forma en que murieron en su supuesta vida pasada. Lo más sorprendente era que algunos de estos niños tenían marcas de nacimiento que coincidían con heridas fatales de sus vidas anteriores. Estos descubrimientos desafiaron la visión tradicional de la ciencia sobre la conciencia y la identidad, porque si la reencarnación es real, entonces nuestra mente no está confinada al cerebro, la psicología y los casos de recuerdos de vidas pasadas. Ante estos testimonios, los psicólogos y psiquiatras comenzaron a hacerse preguntas. ¿Son estos recuerdos solo fruto de la imaginación? ¿O pueden revelar algo más profundo sobre la naturaleza de la mente humana? Investigadores como Jim Tucker, sucesor de Stevenson, han continuado estudiando este fenómeno, encontrando patrones en los relatos de niños que afirman recordar vidas pasadas. Muchas de estas historias comparten características en común. Los recuerdos suelen aparecer entre los 2 y 5 años de edad y desaparecen a medida que el niño crece. Algunos niños desarrollan fobias inexplicables, como miedo intenso al agua o a las alturas, que podrían estar relacionadas con traumas de una vida anterior. Otros demuestran habilidades inusuales, como tocar instrumentos sin haber aprendido antes. Pero, ¿cómo explica la psicología moderna estos fenómenos? Existen varias teorías. Una sugiere que estos recuerdos podrían ser resultado de la criptomnesia, un fenómeno en el que la mente recupera información olvidada de manera inconsciente. Otra hipótesis propone que la imaginación infantil puede construir historias complejas a partir de fragmentos de experiencias previas. Sin embargo, en muchos casos, ninguna de estas explicaciones parece suficiente. Cuando la ciencia se encuentra con el misterio, aquí hay un caso que desafía cualquier explicación lógica. En los años 90, un niño llamado James Leininger, en Estados Unidos, comenzó a tener pesadillas aterradoras sobre accidentes de avión. Hablaba de un piloto llamado James Houston, describiendo detalles específicos sobre batallas aéreas de la Segunda Guerra Mundial. Sus padres, al principio escépticos, decidieron investigar. Para su sorpresa, todos los datos de James coincidían con un piloto real que había muerto en combate, 50 años antes de que James naciera. ¿Podría ser esto solo una coincidencia, un caso de imaginación hiperactiva, o evidencia de que la mente humana puede sobrevivir a la muerte? Una reflexión para ti. Si la reencarnación es real, cambiaría completamente nuestra visión de la psicología, la memoria e incluso la identidad. Pero la gran pregunta sigue en el aire. ¿Somos solo nuestro cerebro o hay algo más allá?
¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido un déjà vu que parecía más que una simple coincidencia? Comparte en los comentarios tu opinión sobre este tema. En la siguiente parte, exploraremos cómo diferentes tradiciones espirituales interpretan la reencarnación y cómo estas creencias influyen en la forma en que enfrentamos la vida y la muerte. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado respuestas sobre la vida después de la muerte. Para algunas culturas, la reencarnación no es solo una posibilidad, sino una certeza. A lo largo de la historia, distintas tradiciones espirituales han desarrollado interpretaciones sobre este fenómeno, influyendo en la forma en que las personas entienden su propósito en la Tierra y enfrentan la muerte. Las creencias sobre la reencarnación varían en cada cultura, pero todas comparten un mismo principio. La vida no termina con la muerte del cuerpo. Más bien, el alma o la conciencia continúa su camino, regresando en otra forma para aprender, evolucionar o incluso expiar errores del pasado. El hinduismo y el ciclo del samsara, una de las religiones que más ha desarrollado la idea de la reencarnación, es el hinduismo. En su filosofía, la existencia es un ciclo eterno de nacimiento, muerte y renacimiento llamado samsara. Según esta visión, cada vida es una oportunidad para crecer espiritualmente y avanzar en el camino hacia la iluminación. El motor de este proceso es el karma, la ley universal de causa y efecto. Todo lo que hacemos, pensamos o decimos deja una huella que determina nuestra próxima vida. Si alguien actúa con bondad y compasión, renacerá en circunstancias favorables, pero si comete actos egoístas o dañinos, podría enfrentarse a dificultades en la siguiente encarnación. El objetivo final en el hinduismo no es reencarnar eternamente, sino alcanzar el moksha, la liberación del ciclo de samsara y la unión con lo divino. Solo aquellos que han trascendido sus deseos y han purificado su alma logran este estado de iluminación. El budismo y la reencarnación. Sin un yo permanente, aunque el budismo comparte la idea del samsara con el hinduismo, su enfoque es diferente. Según las enseñanzas de Buda, no existe un alma inmutable que pase de una vida a otra. En su lugar, la reencarnación se entiende como un proceso de continuidad de la conciencia, donde las acciones pasadas influyen en las futuras manifestaciones de la existencia. Para el budismo, la clave para liberarse del ciclo del renacimiento es el despertar espiritual. A través de la meditación, la sabiduría y la compasión, una persona puede alcanzar el nirvana, un estado de paz absoluta donde el sufrimiento cesa y el ciclo de reencarnaciones se detiene. Las enseñanzas del jainismo y la purificación del alma. Otra tradición que enfatiza la reencarnación es el jainismo, una antigua religión de la India. En su visión, cada ser vivo tiene un alma que está atrapada en el samsara, debido a las impurezas acumuladas a lo largo de muchas vidas. Para los jainistas, el propósito de la existencia es limpiar el alma mediante la no violencia absoluta, el autocontrol y la verdad. Según esta creencia, el karma se adhiere al alma como una sustancia sutil, y solo mediante la práctica de la austeridad y la pureza se puede alcanzar la liberación definitiva, conocida como Kevala. El espiritismo y la evolución del alma. En Occidente, la idea de la reencarnación ha sido menos aceptada por las religiones dominantes, pero hay excepciones. El espiritismo, basado en las enseñanzas de Allan Kardec en el siglo XIX, sostiene que las almas renacen para aprender y evolucionar moralmente. Según el espiritismo, la vida es una escuela, y cada encarnación nos da la oportunidad de mejorar y superar nuestras debilidades. La justicia divina se manifiesta a través de las pruebas y experiencias que enfrentamos, las cuales están diseñadas para nuestro crecimiento espiritual. Las religiones abrahámicas, como el cristianismo, el islam y el judaísmo, han rechazado en su mayoría la reencarnación. Sin embargo, algunas corrientes místicas dentro de estas tradiciones, como la cábala judía y ciertos grupos gnósticos cristianos, han considerado la posibilidad de múltiples vidas. ¿Qué nos dicen estas tradiciones? Que la reencarnación no es solo una teoría, sino una creencia profundamente arraigada en la historia de la humanidad.
ya sea vista como un castigo, una oportunidad de redención o un camino hacia la iluminación, su impacto en la psicología de las personas es innegable. En la siguiente parte, exploraremos cómo la idea de la reencarnación ha influido en el comportamiento humano a lo largo del tiempo y cómo afecta nuestras decisiones, miedos y esperanzas en la actualidad. A lo largo de la historia, la idea de la reencarnación ha influido en la forma en que las personas perciben la vida, la muerte y su propósito en el mundo. No es solo una cuestión filosófica o espiritual, también tiene un profundo impacto en la psicología humana. Si alguien cree que su vida actual es solo una etapa en un ciclo continuo, sus decisiones, valores y emociones pueden cambiar drásticamente. La forma en que enfrentamos el miedo a la muerte, la culpa, la justicia e incluso la felicidad puede estar condicionada por nuestra visión sobre lo que ocurre después de la muerte. La reencarnación y el miedo a la muerte, uno de los mayores temores de la humanidad, es la muerte. En las sociedades occidentales, donde predomina la creencia en una sola vida, el miedo al final absoluto genera ansiedad y angustia existencial. Sin embargo, en culturas donde la reencarnación es aceptada, la muerte no se ve como un fin definitivo, sino como una transición. Estudios han demostrado que las personas que creen en la reencarnación experimentan menos ansiedad ante la muerte. Ven el fallecimiento como un proceso natural, similar a pasar de un sueño a otro. Esta percepción puede generar mayor paz mental y una sensación de continuidad en la existencia. Sin embargo, la reencarnación también puede traer consigo otras preocupaciones psicológicas. Por ejemplo, la idea del karma puede hacer que algunas personas sientan que sus dificultades actuales son castigos por errores cometidos en vidas pasadas. Esto puede llevar a la resignación o incluso a la culpa excesiva, afectando la autoestima y la motivación para cambiar su situación. El efecto en las decisiones y la ética personal. Sí creemos que nuestra alma renacerá y sufrirá las consecuencias de nuestras acciones. ¿Cómo afecta esto nuestro comportamiento? En muchas culturas que aceptan la reencarnación, se promueve la responsabilidad individual. Las personas tienden a ser más conscientes de sus acciones porque creen que lo que hagan en esta vida influirá en su próximo renacimiento. Esto puede fomentar una ética más compasiva y pacífica. En países como India y Tailandia, donde la reencarnación es una creencia generalizada, es común ver un alto nivel de respeto hacia todos los seres vivos, ya que se considera que podrían haber sido humanos en una vida anterior. Pero también hay un lado negativo. Algunas interpretaciones extremas del karma han llevado a justificar desigualdades sociales, sugiriendo que las personas nacen en situaciones difíciles debido a errores de vidas pasadas. Esta creencia puede reforzar estructuras sociales injustas y desalentar la ayuda a los más necesitados. Las regresiones a vidas pasadas y su impacto en la psicología. El ámbito de la psicología moderna, algunas terapias han intentado explorar los recuerdos de vidas pasadas para tratar traumas y fobias inexplicables. Las terapias de regresión a vidas pasadas, popularizadas por el psiquiatra Brian Weiss, han ganado seguidores en todo el mundo. Durante estas sesiones, los pacientes entran en un estado hipnótico y recuerdan detalles de supuestas vidas anteriores. Lo curioso es que, en muchos casos, estas regresiones han ayudado a las personas a superar miedos irracionales. Por ejemplo, alguien con un temor extremo al agua podría descubrir, en una regresión, que en otra vida murió ahogado. Después de recordar esto, su fobia desaparece. Desde un punto de vista científico, los escépticos argumentan que estas experiencias podrían ser solo construcciones de la mente, influenciadas por el subconsciente y no recuerdos reales. Sin embargo, para quienes han experimentado estos cambios, el impacto psicológico es innegable. Los déjà vu y las experiencias de conexión con el pasado. Otro fenómeno interesante relacionado con la reencarnación es el déjà vu, la sensación de haber vivido antes una situación. Algunas personas creen que esto es una señal de recuerdos de vidas pasadas que emergen en la conciencia. También hay casos de personas que sienten una conexión inexplicable con ciertos lugares o épocas históricas. Existen testimonios de individuos,
que al visitar un país por primera vez, experimentan una familiaridad asombrosa con sus calles y cultura, como si ya hubieran vivido allí antes. ¿Podría la reencarnación explicar estos misteriosos recuerdos? O, como sugieren algunos neurocientíficos, ¿es simplemente una falla en la memoria? Una pregunta que nos invita a reflexionarla. Creencia en la reencarnación no solo influye en la forma en que enfrentamos la muerte, sino en cómo vivimos el presente. Nos hace replantear nuestra responsabilidad, nuestras emociones y el propósito de nuestra existencia. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que tu personalidad, tus miedos o tus talentos inexplicables podrían tener su origen en otra vida? Déjanos tu opinión en los comentarios. En la siguiente parte, exploraremos algunos de los casos más impactantes de niños que recuerdan vidas pasadas y cómo la ciencia ha intentado explicarlos. Uno de los aspectos más intrigantes de la reencarnación es la gran cantidad de casos en los que niños pequeños afirman recordar detalles de vidas pasadas. Estos relatos, muchas veces documentados por investigadores, presentan datos tan precisos que parecen desafiar cualquier explicación lógica. A diferencia de los adultos que podrían haber sido influenciados por libros, películas o experiencias personales, los niños que recuerdan vidas pasadas suelen hacerlo de forma espontánea y con detalles sorprendentes. ¿Es posible que estos recuerdos sean auténticos? El doctor Ian Stevenson y sus investigaciones científicas. Uno de los principales investigadores de estos casos fue el doctor Ian Stevenson, psiquiatra y profesor de la Universidad de Virginia. Durante más de 40 años, recopiló miles de testimonios de niños que decían recordar vidas pasadas. Stevenson aplicó un método riguroso para analizar estos casos. Viajaba a las comunidades donde los niños decían haber vivido en otra vida. Verificaba los nombres, fechas y detalles proporcionados por los niños. Buscaba pruebas físicas como marcas de nacimiento que coincidieran con heridas fatales de sus supuestas vidas pasadas. Uno de los casos más impactantes fue el de Purnima Ekanayake, una niña de Sri Lanka que, a los 3 años, comenzó a hablar sobre una vida anterior como vendedora de incienso. Dio detalles exactos sobre su supuesta familia anterior, incluyendo nombres, ubicaciones y circunstancias de su muerte. Cuando los investigadores llevaron a la niña al lugar que describió, los habitantes confirmaron que una mujer con esa historia había existido. Otro caso fascinante fue el de James Leininger, un niño estadounidense que desde muy pequeño tenía pesadillas con aviones en llamas. Con el tiempo, comenzó a dar detalles sobre una vida como piloto de combate durante la Segunda Guerra Mundial, mencionando el nombre de su avión, su compañero de escuadrón y el lugar donde fue derribado. Sus padres, inicialmente escépticos, investigaron la historia y encontraron que toda la información coincidía con la vida de un piloto llamado James Houston. Las marcas de nacimiento y sus vínculos con vidas pasadas, un patrón recurrente en los estudios de Stevenson, es que muchos niños que recuerdan vidas pasadas tienen marcas de nacimiento que coinciden con heridas fatales de su vida anterior. En uno de sus casos más famosos, un niño en India afirmó haber sido asesinado con un disparo en la cabeza en su vida pasada. Tenía una marca de nacimiento en el mismo lugar donde la persona fallecida había recibido el impacto de bala. Registros médicos de la persona asesinada confirmaban la coincidencia. ¿Podría ser solo una coincidencia? ¿O estas marcas son una prueba de que la conciencia sobrevive después de la muerte? Explicaciones alternativas. ¿Memoria genética o imaginación? A pesar de lo asombroso de estos casos, la ciencia tradicional ofrece explicaciones alternativas. Algunos psicólogos sugieren que los niños podrían estar reconstruyendo recuerdos falsos basados en información inconsciente adquirida a lo largo de su vida. Otra teoría es la de la memoria genética, que sugiere que ciertos recuerdos o experiencias pueden transmitirse a través del ADN. Esto explicaría por qué algunas personas sienten una afinidad inexplicable con ciertos lugares o épocas históricas. Sin embargo, la memoria genética no explica cómo algunos niños pueden recordar detalles específicos de personas que existieron,
en el pasado sin haber tenido acceso previo a esa información. ¿Qué significa todo esto? Casos como los de Purnima y James desafían nuestra comprensión de la mente y la conciencia. Si estos relatos son verdaderos, la reencarnación podría ser una realidad que la ciencia aún no comprende completamente. Incluso si no creemos en la reencarnación, estos testimonios nos obligan a cuestionarnos. ¿Qué sucede realmente después de la muerte? ¿Podría haber un proceso desconocido que almacena información de vidas pasadas en la conciencia? En la siguiente y última parte, exploraremos cómo estos descubrimientos han impactado la psicología moderna y qué nos dice la ciencia actual sobre la posibilidad de la reencarnación. Los estudios sobre la reencarnación han generado intensos debates en el mundo de la psicología. Aunque la ciencia tradicional aún no reconoce la existencia de vidas pasadas, la cantidad de casos documentados ha llevado a algunos investigadores a reconsiderar cómo entendemos la mente y la conciencia. Pero, más allá de la validez de estos recuerdos, hay una pregunta clave. ¿Cómo afecta la creencia en la reencarnación a la psicología humana? Algunos terapeutas han comenzado a utilizar la regresión a vidas pasadas como una herramienta para tratar traumas y fobias inexplicables. Como mencionamos anteriormente, el psiquiatra Brian Weiss popularizó este método con su libro Muchas vidas, muchos maestros, donde relata cómo una de sus pacientes superó traumas profundos al recordar supuestas vidas pasadas. Desde un punto de vista clínico, esta terapia funciona de manera similar a la hipnosis. El paciente entra en un estado de relajación profunda y accede a recuerdos que, según algunos expertos, podrían representar metáforas de su subconsciente. Pero el hecho curioso es que, aunque las historias de vidas pasadas sean reales o no, muchas personas experimentan una mejoría emocional tras estas sesiones. La mente humana parece responder a estas experiencias de una manera sanadora, lo que ha llevado a algunos terapeutas a seguir explorando este método. Desde un punto de vista psicológico, la creencia en la reencarnación también influye en la identidad personal. Si una persona cree que ha vivido antes y que sus experiencias pasadas afectan su presente, esto puede darle un mayor sentido de propósito y dirección en su vida. Por otro lado, puede generar la sensación de estar atrapado en un ciclo interminable de aprendizaje y corrección de errores. Algunas personas pueden desarrollar una excesiva sensación de culpa o fatalismo, creyendo que sus dificultades actuales son castigos de vidas pasadas. Este dilema plantea una pregunta fascinante. ¿La creencia en la reencarnación nos libera o nos limita? ¿La ciencia alguna vez confirmará la reencarnación? Hoy en día, los avances en neurociencia han revelado mucho sobre cómo funciona la memoria y la conciencia, pero todavía hay aspectos de la mente que siguen siendo un misterio. Algunos científicos han planteado la posibilidad de que la conciencia no esté limitada al cerebro y que pueda existir de manera independiente. Esta idea se relaciona con estudios sobre experiencias cercanas a la muerte, donde muchas personas han reportado sensaciones de salir de su cuerpo y observar su entorno desde otra perspectiva. Si la conciencia puede existir más allá del cuerpo, ¿podría esto abrir la puerta a la posibilidad de la reencarnación? El impacto de la reencarnación en la psicología moderna es innegable. Para algunos, es una idea que brinda esperanza y propósito. Para otros, un enigma que desafía todo lo que creemos saber sobre la mente y la vida. Independientemente de nuestra creencia personal, la exploración de estos temas nos invita a reflexionar sobre preguntas fundamentales. ¿Quiénes somos realmente? ¿Nuestra conciencia tiene un límite o es eterna? Y si todo esto es cierto, ¿qué significa para nuestra vida actual? Si este tema te ha intrigado, no te pierdas nuestro próximo video, donde exploraremos nuevas pruebas y teorías sobre el enigma de la reencarnación. Nos vemos pronto.